Buenas tardes, mi nombre es Luis Armando Paredes Balbastro, estudio en la Universidad de Sonora, actualmente curso la materia de Derecho Fiscal en la carrera de licenciado en Derecho. Mi maestro es Francisco Javier Mesías Cisneros y hoy les voy a platicar sobre las formas de extinción de los tributos, el cual incluye el pago, la compensación, la condonación, la prescripción y la caducidad. El pago. De acuerdo con su acepción jurídica clásica, pago significa cumplimiento de una obligación. De ahí generalmente se le considera como la forma idónea de extinguir un deber jurídico, toda vez que la manera adecuada de cancelar una obligación es cumpliéndola. Lo puesto que en el momento mismo en el que se da el cumplimiento en los términos contraídos, la obligación deja de ser razón legal para existir. Les voy a hablar sobre los diversos tipos de pago. Aun cuando el pago es la forma idónea de extinguir un tributo, nos encontramos con que dentro de nuestro derecho fiscal existen diversas formas de pago, que en cada una producen efectos jurídicos y económicos diversos. Inclusive puede afirmarse que algunas de estas formas no necesariamente implican la extinción, al menos inmediata, del tributo que se trae. Por consiguiente, conviene analizar a continuación los tipos de pago. Pago lícito y ya no de lo debido. Esta situación se presenta cuando el contribuyente pagó al fisco correctamente las cantidades de la deuda, en términos de las leyes aplicadas, sin objeciones ni reclamaciones de ninguna especie. Pago de lo indebido. Esta situación se presenta cuando un contribuyente le paga al fisco lo que le adeuda o una cantidad mayor de la adeudada. En hipótesis, no puede haberse una extinción de contribuciones propiamente dicha, porque el sujeto pasivo lo que le está haciendo en realidad es dar cumplimiento a las obligaciones que legalmente no han existido a su cargo, o bien el exceso del debido haber cumplido. Pago bajo protesta. Este tipo de pago tiene lugar con el contribuyente que está inconforme con el cobro de un determinado tributo. Cubre el importe del mismo ante las autoridades fiscales. Por haciendo constatar, propone intentar los recursos o medidas de defensa legal que proceden, a fin de que el pago se trate y se declare infundado y nazca así del derecho a solicitar su devolución en los términos cuartos del involucrado artículo 22 del Código Fiscal, que señala que el contribuyente que ha sido afectado en el pago de una contribución determinada por la autoridad interponga oportunidad de los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga la resolución firme que le sea favorable. Pago extemporáneo. Esta hipótesis tiene lugar como el contribuyente pagó al fisco las cantidades que legalmente le adeuda sin objeciones ni inconformidades de ninguna especie, pero afuera de los plazos o términos establecidos en las disposiciones legales aplicables. Pago de anticipos. Este tipo de pago se presenta en el contribuyente en el momento de percibir un ingreso grabado, cubre el fisco una proporcionalidad del mismo, cuenta con el impuesto que es definido, le va a corresponder. Así, de acuerdo con la marca de ley de impuestos sobre la renta, las personas físicas dedicadas a la prestación de servicios profesionales en forma independiente deben pagar el impuesto a su cargo en forma anual. La compensación. En términos generales, podemos definir la compensación como una forma de extinguir dos deudas, hasta el momento de la menor entre dos o más personas que poseen el carácter de acreedor de deudores recíprocos. La condonación. La condonación tiene la similitud en una institución del derecho civil, comúnmente conocida como la remisión de la deuda, que esencialmente implica el perdón o la liberación que por cualquier motivo o circunstancia un acreedor otorga a un deudor. La prescripción. Tradicionalmente se ha definido la prescripción como la adquisición de un derecho o la extinción de una obligación por el simple transcurso del tiempo mediante el cumplimiento de los requisitos que marca la ley. En este sentido, se habla de la existencia de dos tipos de prescripción, la adquisitiva y la liberatoria. La primera se caracteriza por un medio legal para llegar a adquirir ciertos bienes. Así, conforme a nuestro derecho civil, la persona posee un inmueble a título de dueño,
de buena fe en forma pública, pacífica y continúa un periodo de 5 años, al cual adquiere un pleno derecho de propiedad sobre el mismo. Caducidad. La caducidad se define como la pérdida de un derecho por no ejercicio durante el tiempo que marca la ley. Un ejemplo más claro de esta figura nos los proporciona el derecho procesal, a través de la llamada caducidad de la instancia, que consiste en la pérdida del derecho de seguir promoviendo un juicio por no efectuar ningún trámite procesal durante el tiempo que la ley respectiva señale. Las reformas del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación fueron entrando en vigor el 1 de enero de 1992. Con fecha del 1 de enero de 1992 fue reformado y adicionado el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación con el objeto de ampliar las facultades de comprobación en las autoridades fiscales. Desde mi punto de vista, esta reforma está bien favorable por la capacidad de recaudación del fisco fiscal, reflejando la marca de tendencia que al respecto ha prevalecido en los últimos años. Por toda la clase de fines prácticos, suprime el elemento que constituye la verdadera esencia jurídica de la caducidad en materia fiscal. Para concluir, en efectos, los autores sancionados de esta reforma legislativa, al establecer que el plazo para que la caducidad se consume puede suspender hasta por 10 años, cuando las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercen sus facultades de comprobación consistentes en practicar vistas contribuyentes para revisar su contabilidad, bienes y mercancías y en revisar los antecedentes de la prescripción, caducidad existentes en grandes similitudes. Ambos tienen por objeto extinguir tributos o contribuciones. Ambas se configuran en un plazo de 5 años y ambas pueden hacerse valer como solicitudes administrativas y como excepciones procesales.